Hemos estado hablando, creo que está un poco alto, bajar un poquito. Hemos estado hablando sobre vivir las promesas de un nuevo pacto. Recuerda, vivir las promesas de ese nuevo pacto que Cristo pagó por nosotros. Estuvimos hablando sobre que ahora recibimos perdón del Señor, ¿sí? Que el Señor dice, no te juzgo, no peques más, ve, eres libre, eres perdonado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hablamos sobre eso, sobre que los que estamos en Cristo recibimos ese perdón. Hablamos sobre que en este pacto, recuerden en Jeremías 31, ¿sí? Este es el versículo donde el Señor declara el pacto. Aprendimos que Dios se ha comunicado a través de pactos. O sea, sí, se ha comunicado, no, sino como que es una manera en la que Él ha establecido su voluntad a lo largo de la historia, ¿sí? A través de pactos. Y este era el pacto que había de venir, que se cumplió con Cristo, ¿sí? Hablamos de que en el nuevo pacto tenemos transformación, que no solamente era seguir una ley, sino que era ser transformado de dentro hacia afuera. El versículo dice que pondré mi ley en vuestra mente. Habrá una transformación, no un comportamiento solamente, sino una transformación que nos llevará a un comportamiento diferente, pero porque ha habido una transformación, ¿sí? Sé que todos hemos sido transformados. También hablamos de propósito, si lo recuerdan. En definitiva, todo se resume en que la gran promesa del nuevo pacto es que el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está en ti y está en mí. Es impresionante, es Dios en nosotros. A Jesús se le profetizó como Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice Jesús que vendrá uno semejante a mí, que ya no estará con vosotros, sino en vosotros. Y Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Está sobre, alrededor, encima, debajo. Él es, sí, Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aprendimos muchas cosas. No sé si les edificó eso, pero es importante entender qué es el nuevo pacto, Es importantísimo que tú sepas dar testimonio de tu fe. Todos tenemos nuestro propio testimonio, cómo conocimos a Cristo y tal, pero dar defensa de nuestra fe es importante, lo dice la palabra. Primera de Pedro 3, se los leí en uno de los días. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otra traducción lo dice así, en la NTV: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar explicación. Es importante aprender, ¿sí? Entender que es el nuevo pacto. ¡Wow! Estaba en Jeremías la promesa. ¡Qué bendición! El nuevo pacto, sí, Jeremías 31. Y en Hebreos 8 lo dice. Y existía esto y tal. Entonces tú argumentas tu fe, que no es que te haga más o te haga menos, pero sabes explicar tu fe. Si te preguntas, sabes defender tu fe, ¿sí? Además que lo entiendes. Entonces, debido a todo esto que hemos estado hablando, porque son promesas muy bonitas, ¿sí? El Señor nos llena de bendiciones, ¿sí? Él transforma nuestras vidas, Él nos entrega propósito, el Espíritu Santo está en nosotros, hay bendiciones espirituales, ¿sí? Hay perdón de pecados, hay libertad, hay muchísimas bendiciones, pero con estas bendiciones viene una gran responsabilidad, ¿sí? Y por eso quiero empezar una serie hoy que se va a llamar Mayordomía. Mayordomía. Porque son demasiadas las bendiciones que el Señor nos ha dado, pero debemos saber administrarlas. Debemos saber vivir esas bendiciones, disfrutarlas y entregarlas también. Entonces, la palabra, a lo largo de la palabra hay este nombre, esta palabra se puede leer como la administración que tenemos nosotros de todo aquello que el Señor nos entrega, la mayordomía, como hijos de Dios, como creyentes.
Y quiero hablar en varios domingos, varios temas, ¿sí? Porque, por lo que digo, porque necesitamos crecer en madurez para poder disfrutar de las bendiciones que se nos entregan. Y para poder recibir más también, ¿sí? Gálatas 4:1-7 nos explica la importancia de madurar en Cristo, de asumir responsabilidad, ¿sí? La madurez viene con asumir responsabilidad. La madurez viene con asumir responsabilidad. ¿Por qué? Porque vendrán bendiciones y ni las disfrutarás, ni las recibirás incluso, aún las dañarás. Hay familias, hay personas que el Señor ha enviado para que sobre y abunde, pero ha administrado para que escasee y falte. ¿Por qué? Porque no hemos asumido la responsabilidad de ser buenos mayordomos con lo que el Señor nos entrega. Llámese en economía, llámese en salud, llámese en familia, llámese en muchas áreas, en fe, en muchas áreas, trabajo. Entonces, fíjate lo que dice Gálatas 4:1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, si en nosotros no crecemos en esa madurez espiritual, crecer en la fe, que la madurez de Cristo crezca en nosotros, que Cristo habite en nosotros cada vez más, eso es madurar. Pero para madurar necesitamos asumir responsabilidad, para entonces coger y administrar, ser buenos mayordomos. Sigue diciendo, en nada difiere del esclavo, o sea, por mucho que sea dueño de todo, es esclavo. Por lo que digo, bendiciones que han llegado, pero las hemos vivido como esclavos. Y ahora nos falta otra vez. Y el Señor ya nos bendijo. Y el Señor ya me sanó, ya me dará. Y otra vez. Es como una rueda que va y viene, va y viene. Pero el Señor bendice. Él es un atributo del Señor. Me gusta explicarlo como un árbol. Un árbol, por mucho que tú no quieras, si te pones al lado te da sombra, si hay sol. Si es un día soleado, entonces por mucho que el árbol da sombra, pues Dios es así. Si te acercas al Señor, Él te bendice. Nos ha pasado. Hay veces que no estamos incluso haciendo las cosas tan bien y Él nos ha bendecido. Y decimos, Señor, eres tan bueno. Pero es que es un atributo de Él, de su corazón, ¿sí? Pero esas bendiciones, otra vez, en nada hemos diferido de la esclavitud y hemos vuelto a la esclavitud. En muchas áreas y en muchos casos, unos en otras, otros en unas. Y eso es lo que vamos a ver. Pero quiero acabar de leer este versículo que dice que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Cuando no conocíamos a Cristo, éramos inmaduros y estábamos bajo la visión, la esclavitud del mundo. Pero el 4, pero cuando vino el cumplimiento, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Una nueva identidad. Somos hijos, ¿recuerdan? Sacerdotes, reyes y sacerdotes. Estamos ahora con el Espíritu Santo, no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Ahora somos hijos. Pero es necesario vivir como eso, como hijos. Y acaba diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tú y yo somos hijos del Rey de Reyes. El Espíritu Santo está en ti y en mí. Ahora nos da una nueva identidad y ahora clama de nuestro interior. El Espíritu mismo clama, Abba Padre. Ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Por eso otra parte de la palabra dice que seréis cabeza y no cola. Sois una lámpara encendida en lo alto de la montaña. Sois la sal de este mundo. ¿Por qué?
porque estamos llenos del Espíritu Santo. Tú y yo. Entonces, por eso quiero hablar de la mayordomía, porque la mayordomía nos ayuda a mantenernos en esa posición, en esa identidad de hijos y en administrar los asuntos del Señor con sabiduría. Porque, bueno, no me quiero adelantar, vámonos a Mateo 25. Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El título de la prédica de hoy es Somos agentes de luz. Somos agentes de luz. ¿Tú te imaginas eso? Imagínate un caso hipotético. Sí, ahora imaginémonos que viene a tu casa una persona muy influyente, alguien a quien tú admiras, no sé, una persona famosa que ganó los premios Nobel, no sé, alguien respetado por su integridad, alguien muy influyente, reconocido internacionalmente, y venga a tu casa y tú, claro, te pones, preparas la casa, haces una buena barbacoa con la mejor carne porque hay que recibir bien al invitado, ¿sí? Haces un postre, una buena tarta de chocolate rica, tal, preparas la mesa, lo esperas, lo invitas, tal, y cuando llega tu invitado resulta que es vegetariano y alérgico al chocolate. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué chasco!, ¿no? Es lo que le pasó a este siervo consiervo. Había escuchado de su amo, pero no había conocido a su señor. Porque a veces caminamos por la vida, ¿sí?, queriendo agradar al Señor con lo que nos agrada a nosotros, sin conocer qué es lo que le agrada al Señor. Y pensamos que le estamos agradando,
pero no nos tomamos el tiempo de conocer qué es lo que le agrada al Señor. Y en esta historia podemos ver que Él lo que desea en nosotros es que multipliquemos lo que el Señor nos ha dado. Que Él nos entrega para que multipliquemos dones, talentos, lo que sea, lo que Él nos da. ¿Sí? El deseo de Jesús en estas palabras es incitarnos a que multipliquemos lo que Dios nos ha dado. Es una parábola que Jesús cuenta para invitarnos a que no nos quedemos retenidos en una vida de esclavitud a nuestros deseos, sino que intentemos es agradar a nuestro Señor, que intentemos preparar una mesa que le agrade a Él. Por eso debemos conocerlo. Salmo 24, hablando sobre la mayordomía, dice que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. La mayordomía bíblica tiene que ver con ser buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado en nuestra vida. Ser buenos administradores que multipliquen lo que se nos dio. Dios, que conocía dos personas que conocían a su amo, disfrutaron del viaje y multiplicaron sus dones. Ellos simplemente querían agradarlo a Él. Ellos multiplicaron, disfrutaron de su camino y multiplicaron sus dones. En cambio el otro vivió en esclavitud, con pensamiento de orfandad, ¿sí? Con miedo, porque al Señor se le teme, pero no un temor reverente, no de miedo. Y vemos lo que pasó. 1 Corintios 4:1 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, téngannos los hombres por seguidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Todo lo que tenemos, iglesia, le pertenece al Señor. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Tu vida le pertenece al Señor. Aún tu trabajo, mi trabajo, nos lo ha dado el Señor. Nuestro coche, nuestra casa, nuestra ropa. Él es dueño de todo. Él plantó los cimientos de todo. Él es dueño de todo, del oro y de la plata. Y todo lo que tú y yo tenemos es de Él. Por eso debemos ser buenos mayordomos, que multiplicamos todo lo que tenemos en nuestra mano. Todo lo que tenemos en nuestra mano. Y ser buenos mayordomos en nuestra manera de vivir es de vital importancia para reflejar la bondad del Señor. Nuestra forma de vivir refleja la bondad del Señor sobre nuestras vidas y a otros. Es de vital importancia que nosotros entendamos que no pasa por desapercibido nuestras acciones. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos educando a nuestros hijos, cuando estamos, comiendo con la familia, todo lo que nosotros hacemos representa o refleja la bondad de Dios. Porque tú eres un siervo del Señor, ¿sí? Tú y yo tenemos al Espíritu Santo y dice, debemos de ser tenidos por siervos fieles al Señor. Todo lo que tú haces refleja cuál es tu Señor. Entonces, depende de cómo te comportes, reflejará la gloria, la bondad del Señor o no. Podrás ser un buen o mal administrador, depende de cómo te comportes en la vida, ¿sí? En tus asuntos. Lucas 4:18 habla sobre el Espíritu del Señor, sobre nosotros. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Y yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Será que mis prioridades reflejan un corazón centrado en el Señor? Quiero que te preguntes esto. ¿Será que mi corazón refleja que mis prioridades, será que mi vida, mi camino, mi forma de caminar está reflejando que mi corazón está centrado en el Señor? ¿Mi estilo de vida despierta curiosidad a las personas? Como que quieren conocer a Cristo, como que qué es lo que tienes, ¿no? ¿Será que mi estilo de vida refleja o despierta esa curiosidad en las personas? ¿Estás cuidando tus palabras? ¿Estás cuidando lo que piensas? ¿Estás cuidando tu testimonio? Porque tú y yo somos agentes de paz, de luz, de verdad, allí donde estamos. ¿Estás cuidando tu testimonio? Esto creo que lo pienses para ti. Cada uno, preguntas personales. Porque nosotros debemos ser mayordomos aún de esos asuntos. En los siguientes domingos hablaremos de otros temas, pero hoy la prédica se centra en ser mayordomos de nuestro testimonio, de nuestra forma de caminar, de representar bien al Espíritu Santo que está en mí, de que mi camino, de que mis palabras en mi lugar de trabajo sean coherentes con lo que creo, o sean coherentes con el Espíritu Santo que está en mí. Porque podemos estar el domingo en la iglesia, ¿sí?, y alabando al Señor, pero y entre semana, ¿cómo estamos representando a Cristo? ¿Será que estamos siendo buenos mayordomos del Señor? ¿Será que estamos dando un buen testimonio? Porque lo que revela que estamos llenos del Señor no es cuántas lenguas hablemos aquí en la iglesia, sino cómo habla nuestra lengua entre la semana. Cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestro esposo, al vecino, al compañero de trabajo, cuando te viene con palabras y tú igual ahí, no, fíjate. No te digo, no nos estamos convirtiendo en bichos raros. No, yo me río mucho, yo soy hasta bromista demasiado a veces, pero no hay que ser grosero para ser bromista. ¿Cómo estás representando tú al Señor en el lugar donde estás? ¿Se acuerdan del otro día que les decía con la excelencia, no? Que les decía yo, voy a ser el que mejor escanea la historia de la empresa, y ¿se acuerdan? Porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Eso es en la excelencia, en la dedicación, y seguimos en esa. Pero en nuestro comportamiento, como agente de luz, como hijo de Dios en tu lugar, ¿cómo está haciendo? ¿Será que cuando estamos sentados en la mesa con la familia, ¿será que ahí empezamos a hablar de otra persona que no le viéramos? No, para que estemos orando, lo digo para que estemos orando. Te lo cuento porque me carga. Sé que el Señor pone una carga en mí, te la comparto para... ¿Será que estamos murmurando más de la cuenta? Mirando por debajo del hombro a personas que necesitan de Cristo, que sí, que te habló mal, pero porque está herido o herida. Si tú tienes a Cristo, ¿cómo está representando el Señor allí donde está? Vamos a hablar de la mayordomía en nuestra familia, en nuestras finanzas, en varias áreas. Serán 4 o 5 domingos. Pero tu mayordomía en cómo representas a Cristo es lo primero, porque es lo que te da autoridad para hablar después. Es la típica del compañero de trabajo que se entera que el otro es cristiano y dice, uy, ¿está cristiano? Bueno, pues ni sabía, 30 años en la empresa y ni se había notado. No puede ser. De por sí, tu comportamiento tiene que reflejar una luz diferente. Y no es forzado, es simple, es el Espíritu Santo, no es tu no sé cómo explicarlo. Si me entienden, todos vivimos eso.
Es el Espíritu Santo en nosotros. Pero debemos ser fieles al Señor. Debemos ser tenidos por fieles en nuestro testimonio, como leía en Corintios. Pablo lo decía. Quiero leerlo. Ponme 1 Corintios 4, del 1. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, a quienes... Ponen la Reina Valera. La R. Esa. Sí. Bueno, es igual, que él dice lo mismo. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar el misterio de Dios. ¿Sigue? 2. ¿Con el 2? Es igual, es el mismo. Pone lo mismo. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe de ser fiel. El 3. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. O sea, ni siquiera yo mismo me fío de mí, de calificarme yo como bueno o malo, sino que 4. Tengo la conciencia limpia, pero esto no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión, porque vivimos para agradar a uno. Cuando tú vives para agradar al Señor, en tu testimonio, inevitablemente no pasan 30 años para que tus compañeros sepan que eres cristiano, ni tu vecino, ni tu familia es transformada también. Debemos ser buenos administradores de nuestro testimonio allá donde vamos. Ser tenidos como mayordomos fieles delante del Señor, no delante de la gente. Oh, qué buen cristiano es. No buscamos eso. A mí téngame por siervo inútil, dice Pablo en otra parte. Sino por el Señor. Ser tenidos como mayordomos fieles delante del Señor. Porque el Espíritu Santo está en mí y yo quiero guardar el regalo preciado que el Señor me ha dado, que es que Él habite en mí. Fíjate que Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en su iglesia. El Espíritu Santo está en nosotros y por eso debemos ser buenos representantes del Señor. Amén. Y quiero hablar 3 puntos con respecto a esto para mejorar, para fortalecer nuestra mayordomía en nuestro testimonio. Primeramente es que debes ejercitar tu fe. La fe es la certeza. Venga, vamos. Venga, muy bien. Así se la saben, es que estaban esperando. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ojo lo que dice: la justicia de Dios se revela a nuestras vidas por fe, porque el justo por la fe es que vive. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es por la fe que la justicia de Dios crece en mí y despierta fe. La justicia de Dios viene por fe y para fe. Entonces cuando yo te digo el Espíritu Santo está sobre ti, ¿conmigo? Pues yo no lo siento tanto. No. Está sobre ti. Créelo. Lo tendrás apagado, ni lo escucharás, igual no lo has hablado en 2 días, pero el Espíritu Santo está en ti.
es donde nosotros debemos es despertar nuestro espíritu para conectarnos con el Espíritu Santo y poder recibir esa fe que estamos hablando. Pero es importante que despertemos nuestra fe, que crear fe debe de creer eso. Hablábamos con los bautizos, con las personas que se bautizaron, con nuestros hermanos, que sin fe no sirve de nada el bautizo. Es la fe. O sea, nosotros como justos vivimos es por la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. O sea, el bautizo no salva a nadie. Ni siquiera una oración de fe salva a nadie. ¿Qué es lo que salva? La fe que se pone en esa oración de fe. Señor, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente. Perdona mis pecados. Reconozco que contra ti he pecado. Y hay una fe, certeza de lo que estoy diciendo. Hay una convicción de que Cristo me está salvando. Fe. Hay una creencia firme de lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo digo, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los afligidos, yo no lo estoy repitiendo como un oro, yo lo estoy creyendo. Entonces, cuando yo creo en eso, la fe viene a mi vida, la justicia de Dios cae sobre mí para fe, como dice aquí. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Tú pones la fe en Cristo, la justicia que tiene que ver con ser justificado, santo, apartado, hijo. La justicia se revela por esa fe, para fe. Y ahí es cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Escrito está. Ese es nuestro camino, crecer en nuestra fe. Cuando Satanás te venga a decir, tú no eres nadie, te has equivocado, no le sigas la conversación, vuelve a Cristo, porque el Satanás a veces tiene razón. Sí, me he equivocado, pero él no te puede llevar a su barrio, digamos. Me he equivocado, pero tengo a uno que me perdona. Yo recuerdo que en el nuevo pacto el Señor perdona mis pecados, ninguna condenación hay. Y yo te reprendo, Satanás, porque me has hecho caer. Pero entonces cuando te posicionas, pero estás ejercitando tu fe, estás caminando en la fe que has puesto en ese que murió por ti. No le das rienda suelta a tus pensamientos. Entonces, si hoy me siento más condenado que ayer, pues hoy merezco más el infierno que ayer. No, si es que no te lo merecías cuando te portaste bien tampoco. O sea, es por la sangre de Cristo, ni siquiera por nuestras buenas obras. Él no nos ama más porque nos portemos mejor. Él ya nos ama. Ni nos va a amar menos porque pequemos. Él nos ama. Él ya pagó el precio por tus pecados. Entonces no nos dejamos llevar por aquí, por allá. Y un día estamos felices, otro día estoy súper bien con el Señor, otro día estoy súper mal con el Señor, otro día tengo ganas de orar. Sí, esto está ahí, pero no, a Cristo. A Cristo. Mi fe, ejercitando mi fe y siendo fiel en mi testimonio. Amén. Segundo punto, para ser fieles, buenos mayordomos en nuestro testimonio, para ser agentes de luz, es también recibir a través de esta fe, es recibir y caminar en nuestra nueva identidad de hijos. Recibir y caminar en nuestra nueva identidad de hijos. Mira, mientras no sé quién soy, no sé a dónde voy. Eso es un hecho. Si tú no sabes quién eres, si tú no sabes el propósito que tienes en el Señor, hoy estás aquí, mañana estarás allá, y pasado por allá, y luego volverás aquí, y otra vez para allá. Porque mientras no sepas quién eres en Cristo, no sabes ni a dónde irás. Lo digo por testimonio. No sabes o sea, eres llevado por todo viento de doctrina, hay inmadurez, no se ha asumido una responsabilidad de afianzar nuestra esperanza en Cristo y recibir esa identidad, de ejercitar esa fe. Entonces,
va para allí, va para allá, sale un trabajo nuevo, pues para allí, y si sale otro mejor, pues para allá, y si, no sé, la vida como que va saliendo. Esto es como cuando eres niño que vas por la calle y chutas una lata. La lata como tiene unas formas diferentes, donde tú la chutas no va recto, se mueve un poquito. Entonces tú chutas la lata y va para allá, y tú sigues la lata. Chutas la lata y de repente, pero es como, no hay un propósito. Pero cuando tú entiendes quién eres en Cristo, te posicionas en el camino de tu propósito. Tú sabes quién eres, sabes cuál es la definición de tu identidad más grande de la historia de todo. Eres hijo de Dios. Yo te aseguro una cosa, me podrá faltar a mí, pero en mis fuerzas a mis hijas no les va a faltar nunca el pan. Nunca. Lo fabrico, lo voy, lo cosecho, lo que haga falta. O sea, como si se acaba, que el apagón, que tal, que viene, vamos a sembrar lo que sea, pero mis hijas van a comer y yo soy humano. Y si mis hijos me piden pan, no les doy una piedra. ¿Cuánto más el Señor? Estoy hablando que eres hijo de Dios. Ellas, como hijas mías, estarán protegidas, pero nosotros, como hijos del Padre Celestial, uy, mi hermano, no hay color. Es hermoso. Cuando tú tienes esa identidad establecida en tu vida, tu camino no divaga. Tú estás en Cristo, aunque haya tempestad, aunque haya bendición, tú estás siempre florecido para dar. Dice la palabra, junto a aguas, que da fruto a su tiempo. Sí, pasamos por persecución, pero estamos descansando en Cristo continuamente. Nos ponemos su yugo, caminamos según lo que Él dice, Cristo en mí cada vez más y menos de mí, más de Él y menos de mí. Es una identidad, es una plenitud, es una felicidad seguir al Señor genuinamente, ¿sí? Cuando vas a medias, disfrutas un poquito de Dios, pero pasas muchas. Es como, siempre lo digo, vives en la casa pero en la terraza, ¿no? Que si llueve, que si nieva, que si hace sol, todo lo pasas. En cambio dentro puede que pases frío, porque lo que sea, pero hay una seguridad, hay una tranquilidad, porque tu identidad está puesta en Cristo. No en si tienes un buen trabajo, un buen ingreso, un problema, si se nos dañó el coche. Y eso nos lleva a la madurez. Entonces ya el esclavo no viene a decir, ora por mí. No, el discípulo dice, enséñame a orar. Yo soy tu hijo, yo quiero aprender a orar. Vale, siéntate a mi lado. Ahora sí, Padre nuestro, empieza a orar, ¿no? Debemos poner nuestra fe en Cristo y recibir esa identidad de hijos. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el rey de España, estamos en un país donde hay una monarquía, ¿sí? Como en Inglaterra. El rey, ahora es rey, cuando era príncipe, caminaba como hijo del rey. O sea, él se educaba, él se comportaba, ¿sí? Con la elegancia, porque él sabía quién era. Él había recibido, se le había enseñado la identidad de hijo del rey. Estamos hablando de un tema terrenal, pero hijo del rey que tenía. Nosotros, pasándolo como ejemplo, ¿no? Sabiendo de quiénes somos hijos del rey, nuestro comportamiento será influenciado. Por eso entonces nuestro testimonio será bendecido. Por eso debemos recibir esa identidad, vivir en esa identidad. Amén. Gálatas 4, lo que leímos antes, el 6 y el 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. A los que estamos en Cristo, las adversidades nos emocionan. Yo sé que no suena muy divertido si alguno está ahora ahí. Eso no es como muy... Pero cuando realmente descubres la mano del Señor, ¿cómo corresponde a tus oraciones?
cómo multiplica, cómo conoce los milagros. La iglesia en persecución es cuando más ha crecido. Pero cuando tú la descubres, les contábamos testimonios de esta temporada que pasamos, ¿no? Sin trabajo y tal. Y es cuando más la mano del Señor, porque no sé si es que es la dependencia del Señor o qué. Igual es su soberanía, no es nada nuestro. Es Él dando sombra, como les digo. Es Él el que me dice, pero cuando conoces el Padre que tienes, vives confiado. Yo recuerdo cuando el trabajo, que perdí el trabajo, llegué a casa a decirle a la pastora, digo, amor, tengo una buena noticia. Ella pensaba que no, bueno, era una buena noticia, pero ella estaba como emocionada. Digo, sí, tengo una buena y una mala, pero una buenísima. Y me dice, ¿cuál es la buena? Le digo, viene un milagro del Señor. Viene un milagro del Señor, no sé cómo ni dónde, pero viene una provisión del Señor que vamos a flipar, como dicen aquí, no vamos a flipar. Y la mala, me han echado del trabajo. Porque yo ya sabía que el Señor me iba a sostener. Luego claramente vino bendición del Señor. ¿Se acuerdan? Les hemos contado hasta deudas que se pagaron ahí solas. En fin, seguimos. Punto número 3 para ir terminando. 2 Corintios 5. Debemos caminar como embajadores de Cristo. Punto número 3, embajadores de Cristo. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir, todos tus pecados han sido perdonados. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Nos entregó ese misterio. Tú y yo, el ministerio. Somos reconciliadores. ¿De qué? Sí, entre hermanos, pero reconciliadores del mundo con Cristo. Amén. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora somos embajadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo rendimos cuenta a una nacionalidad, podemos decirlo así, ¿sí? Esto es como la embajada de Estados Unidos en un país, ¿sí? O de España, en cualquier país. Ese pedacito de edificio le pertenece a España. Y si alguien entra en ese edificio, aunque sea en, no sé, en Nigeria, a atentar contra ese edificio, toda España va a respaldar ese edificio. ¿Qué pasa? La persona que está allí está como como embajador de España, y está dependiente de las leyes de España y representa a España. En cuanto esa persona se salga de representar las leyes de España, ¿sí?, se sale de la cobertura. Entonces, como embajador representa a un rey que tiene una forma de gobernar. Nosotros igual. Somos embajadores de Cristo que representamos a un rey delante de una nación, de una tierra. Entonces la representamos a través de los estatutos del reino de nuestro rey, que es la palabra de Dios. Y estamos hechos para hacer eso, representar al Señor allí donde vamos. Representarlo como un embajador en la tierra. Amén.